damos la entrada a esta plática que realmente es muy relevante porque pues todos vamos para allá en relación a lo que es la demencia senil, pero justamente vamos a ver que esa posibilidad de tener una buena calidad de vida en esta edad ya avanzada, pues depende prácticamente de nosotros. Y lo que vamos a ver ahora pues es a partir desde la estructura de las neuronas para poder entender en qué parte es en donde se da el deterioro, que es lo que lleva al decline de todas nuestras actividades cognitivas y mentales. Y pues como me han comentado en varios mensajitos, que ojalá y empezara siempre así desde bien abajito, que en realidad pues no tiene nada de buen abajito, sino desde dar las bases estructurales para entender todo lo que es la bioquímica y lo que es la fisiología, para poder entender también que la recuperación es perfectamente factible y que pues todo depende de que nosotros llevemos a cabo esos cuidados, ese reentrenamiento, esa continua actividad que nos permite hacer crecer incluso esas capacidades intelectuales e ir en contra de lo que nos dice la generalidad de la información. Dice, no, ya de aquí en adelante todo va a ir para abajo. En realidad, pues con los conocimientos que se han obtenido muy recientemente con técnicas sofisticadas, en las que se ha podido comprobar que no solamente se puede evitar el deterioro, sino que se puede incentivar su actividad, sus capacidades en base a un desarrollo por entrenamiento, por actividades que hagan que se desarrolle más nuestro sistema nervioso y que corresponde a lo que se ha englobado dentro de la terminología de neuroplasticidad. Pues vamos a entender que justamente no solamente podemos evitar la demencia, sino conservar nuestras actividades intelectuales de una manera importante y más desarrolladas. Entonces vamos a dar inicio con lo que es la estructura del sistema nervioso de las neuronas. Pues nosotros siempre tenemos una imagen mental de lo que representa una neurona, y pues esas neuronas casi siempre las ubicamos en el contexto de lo que se llaman las neuronas bipolares o neuronas piramidales, en las que existe un soma con una proyección mayor, que es la que se conoce como la mayor en términos estructurales, en cuanto a dimensiones, en cuanto a grosor, y que es el axón, y por eso se habla de unas células de tipo piramidal. Sin embargo, pues les pongo aquí la contraparte, que son representativas de las llamadas neuronas en canasta o células en canasta, por el entramado tan altamente desarrollado que presentan, y las características de ellas son las células de Purkinje, que están presentes en la corteza de nuestro cerebelo. Dentro de estos dos extremos pues hay todas las posibilidades, y en el ángulo superior derecho tenemos una representación de lo que es el desarrollo de neuronas in vitro, en cultivo. Y pues yo ya les he comentado en otras pláticas que las neuronas son realmente altamente resistentes, y que, por ejemplo, para tener estas neuronas aisladas y en cultivo, pues se pueden hacer metodologías muy agresivas, o se tienen que hacer metodologías muy agresivas, que consisten
en que pues a través de un estereotáxico poder sacar neuronas de un núcleo muy particular, que por ejemplo queremos estudiar que el área postrema, que el núcleo hipotalámico ventromedial, etcétera, etcétera. Y a través de técnicas morfométricas se pueden obtener exactamente ese núcleo específico y luego, pues para aislar esas neuronas se someten a técnicas de digestión con la ayuda de enzimas que nos ayuden a quitar todo lo que es tejido alrededor, todo lo que es la glía, todo lo que son los vasos sanguíneos, y después de esa digestión se someten a sonicación, o sea, son vibraciones muy altas para desprender a todas las células de ese entramado, de ese tejido, y pues evidentemente están sujetas a procesos muy agresivos. Y luego de que ya se someten a esas técnicas de sonicación, a los lavados correspondientes, luego ultracentrifugación, para poder separar en capas los diferentes tejidos, los diferentes tipos de células y poder aislar las neuronas que son de nuestro interés. De tal manera que se pasa por muy rápido que se hagan esas técnicas, unos 25 o 30 minutos sin nutrición, sin oxigenación, sometidos a todos esos tratamientos agresivos, y cuando sembramos en la caja de Petri, vean lo que queda. Son literalmente unas bolas, unas plastas, que obviamente ya ahí se les ponen condiciones de nutrición, de oxigenación, de humedad, en una cámara especial, y se les deja ahí en reposo, y luego pues vamos viendo en B, en C, en D, cómo van desarrollándose, cómo van recuperándose, y se van transformando pues en lo que ya conocemos, el tejido neuronal. Así que, ¿esto qué les quiero decir? Pues que aun cuando las células estén sometidas a condiciones muy agresivas, son capaces de recuperarse. Y es de lo que se trata, que no nos demos por vencidos y que digamos, no, este tejido ya tiene muchos años de deterioro, ya no hay nada que hacer por él. No, se pueden hacer muchísimas cosas para beneficiarlo. Y pues en la parte de abajo tenemos el mismo proceso de aislamiento, de cultivo y de desarrollo, pero vistos con otra metodología, de tal manera que se puede comprobar de muchas formas que el tejido nervioso se mejora, se corrige. Ahora, vamos en cuanto a la estructura, porque es en donde vamos a analizar qué es la parte que se deteriora fundamentalmente en la demencia senil y en el Alzheimer. Y qué es donde vamos a hablar. Si ahorita yo les digo lo que se destruye es la proteína tau. Entonces me van a decir, ¿y qué es eso de la proteína tau? Entonces, para entender todo esto, nos remitimos a la ultraestructura, porque ya nos vamos a meter en los organelos celulares. Siempre hablamos en la estructura de lo que es el soma, de lo que es el cono axónico, el axón, los pies o botones terminales y las dendritas. Entonces eso es la estructura. Ya en la ultraestructura, pues nos metemos al núcleo, al nucleolo, al retículo endoplásmico, al aparato de Golgi, a las mitocondrias y al citoesqueleto. El citoesqueleto es un conjunto de entramado constituido por los llamados túbulos o microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermediarios, que son, por eso se llama tal cual, citoesqueleto, es lo que representa el conjunto de estructuras
que le dan forma a las células. Por eso encontramos nosotros células poliédricas, células esféricas, como en este caso hablábamos de las células piramidales, y pues el acomodo que tienen esos microtúbulos y microfilamentos, los filamentos intermediarios, son los que le dan el sostén y la forma. Pero además son los que permiten la organización de los compartimentos celulares. Siempre decimos, es que en la célula pues está el citoplasma y están los organelos, y hablamos de las mitocondrias, de los lisosomas, de los peroxisomas, etcétera, pero siempre nos los imaginamos ahí flotando, dispersos, y no, en realidad tienen una organización muy, muy específica. Yo siempre a mis alumnos les comentaba que se imaginaran cuando nos metemos abajo de un edificio muy grande, de un cine, de un centro comercial en el que se puede ver todo lo que es la tubería, en donde va pues todos los cables de luz, ahora todo lo de las conexiones de internet, todo lo que es el agua, el drenaje, nosotros vemos diferentes tubos de diferentes diámetros, de diferentes calibres, que para ellos los pintan para reconocer cuáles corresponden pues que a los del agua fría, que el agua caliente, etcétera, etcétera, y todos con sus codos, que es lo que va haciendo que den vuelta la tubería. Así justamente es como está organizado el citoesqueleto de todas las células. Y pues aquí tenemos un fragmentito de lo que podría ser parte del axón, en el que se observa pues la célula de Schwann, en este caso en azul, que es la que envuelve literalmente a la proyección nerviosa, y que su secreción, que es de grasa fundamentalmente, es lo que va a formar la vaina de mielina. Y lo que está en chedron es el axón, y en el interior están los microtúbulos, los microfilamentos, y falta señalar aquí los filamentos intermediarios. Los microtúbulos son los más gruesos, de hecho, son como pequeños tubos de un calibre determinado, por donde se desplazan también los neurotransmisores, que son producidos muchos en el soma, pero también otros son producidos en las terminaciones nerviosas, y son conducidos ese material por el flujo axónico, que cuando hablamos que va del soma hacia la terminación, hablamos de un flujo axónico anterógrado, y cuando va de regreso de las terminaciones nerviosas axónicas o dendríticas hacia el soma, entonces hablamos del flujo axónico retrógrado. Y siempre hay desplazamiento tanto por fuera como por dentro de los microtúbulos, y eso es lo que permite que los nutrientes, que los factores de crecimiento, todos los mensajeros químicos, incluso los organelos como las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, se desplacen en todas estas proyecciones y vayan y vengan. Por ejemplo, una de las enfermedades neuronales muy representativas de este proceso del flujo axónico es la enfermedad de Huntington, en la que justamente se alteran todos estos mecanismos
de organización y las mitocondrias literalmente se quedan atoradas aquí en el cono axónico y por lo tanto no hay desplazamiento hacia estas zonas. Y pues las mitocondrias son fundamentales para el aporte de ATP en cada uno de los compartimentos. Así que de esa manera pues podemos entender la importancia que tiene la organización estructural, la presencia del citoesqueleto, en donde vamos a encontrar a la proteína tau que nos va a explicar el padecimiento del Alzheimer. Entonces, esta es la ultraestructura general, y cuando digo general es en el amplio sentido de la palabra, porque realmente vamos a ver qué tan complicado es hablar de la ultraestructura en sí, de los microtúbulos y de las proteínas que los mantienen a distancia, que no estén chocando entre sí, que no se peguen, sino que se mantengan a cierta distancia. Esta es una micrografía en el ángulo superior izquierdo, es una micrografía. Esto es visto a microscopía electrónica de transmisión, en donde se ve un segmento del cono axónico, en donde se puede ver los microtúbulos. No sé, el aumento no está dado para los neurofilamentos. Y pues aquí uno puede decir, se ve todo enredado, se ve que están chocando, pero pues recordemos que para ver algo a microscopía electrónica se tiene que fijar el tejido, se tienen que hacer muchas metodologías, primero deshidratarlo, y pues evidentemente cuando a algo le quitamos el agua todo sufre transformación. Además, en microscopía electrónica vemos rebanadas. Entonces, en esta rebanada, pues evidentemente los microtúbulos quedan por arriba de otros y por eso es que se ve aquí todo enredado. Pero en este esquema ya se puede hacer una representación al ver los diferentes cortes en diferentes niveles de ese mismo cono axónico, porque acuérdense que para ver a microscopía electrónica de transmisión se tienen que hacer rebanadas. Y de un axón, de un cono axónico, de una neurona fácil, se pueden hacer unas 30 rebanadas, y pues cuando se van viendo las diferentes rebanadas, se puede ir reconstruyendo cómo está acomodado el citoesqueleto. Ahora, aquí ya es en un esquema cómo se puede entender la organización de cada uno de los componentes del citoesqueleto. Lo que les decía yo, que existen proteínas, aquí las tenemos mejor representadas, que conforman los espacios, los soportes, los ángulos, para que todo esto se mantenga perfectamente separado, perfectamente organizado, lo que se llama la compartimentalización. Y pues aquí vemos una esquema de una mitocondria cortada para que se vean las crestas internas y de esa manera poder entender la importancia del citoesqueleto en la organización celular. Aquí veíamos pues que una vesícula, un segmento de los microtúbulos, los filamentos intermediarios, todo lo que va constituyendo la ultraestructura, y luego ya poder pasar a la composición química de cada uno de ellos, porque cada uno de estos elementos están conformados por proteínas, por lípidos, por carbohidratos, que es lo que va dando lugar a la constitución química de cada uno de estos compuestos. Aquí tenemos, por ejemplo, que los microfilamentos formados principalmente por monómeros de actina, muy similar a la actina que forma nuestro músculo, pero evidentemente en otra cantidad, para que nos represente unos
filamentos de un grosor muy particular. Luego los filamentos intermediarios, que están formados también por diferentes proteínas, formando subunidades, que son las que se van acomodando para ir constituyendo cada uno de estos compuestos, de estas estructuras. Y luego vean ustedes el microtúbulo. Ya desde aquí se ve que son muy numerosas las proteínas, cómo están organizados, por lo que se llaman los monómeros de alfa-tubulina, de beta-tubulina, que se van acomodando en forma helicoidal para dar una estructura con luz, porque acuérdense que en los microtúbulos se van a ir desplazando pues el citoplasma y los nutrientes y los neurotransmisores, aparte de lo que se va desplazando por fuera, constituyendo la corriente citoplasmática, el flujo axónico. Y pues aquí tenemos representado un fragmento de un axón, de una fibra motora mielinizada, en donde el axón, que es muy delgadito, tiene contacto con el medio a través de los nodos de Ranvier, en donde se explica que la corriente eléctrica salta, por eso se habla de la conducción saltatoria de nodo a nodo, contrario a lo que ocurre con las fibras nerviosas sensitivas, que son muy delgadas, que no tienen mielina, y la señal eléctrica tiene que correr a todo lo largo de la fibra, y eso las hace que sean más lentas, mientras que en las motoras la corriente va brincando de nodo a nodo, y eso es lo que lo permite su alta velocidad. Ahora ya pasamos entonces de la estructura a la fisiología. Aquí tenemos representada una neurona piramidal clásica con su soma, su cono axónico, el axón y los piezobotones terminales, en donde están los neurotransmisores para establecer el contacto y manejar lo que es la sinapsis. Y en las dendritas también puede haber sinapsis, dependiendo de la ubicación. Ahora, en este fragmento del axón está representándose una parte de la membrana en donde se llevan a cabo todos los procesos iónicos, que son los que dan lugar a los fenómenos eléctricos. ¿Por qué se habla siempre de la conducción eléctrica? ¿Cómo se genera? Es por el desplazamiento de los iones. Recordemos que cada célula en su membrana, en la parte que ustedes quieran tomar del soma, de una dendrita, del axón, de los piezobotones terminales, siempre hay membrana plasmática, y en esa membrana plasmática está construida por la bicapa de fosfolípidos, por las proteínas que pueden ser periféricas o que pueden ser integrales, que atraviesen a la membrana de lado a lado y que tienen muy diferentes funciones, como puede ser de receptores, como pueden ser de canales, como pueden ser de muy diferentes tipos de sensores, que es a través de los cuales las células reciben las señales. Aquí está representado un receptor de la serotonina o 5-hidroxitriptamina, que sabemos, la reconocemos como el mensajero que nos da una condición de buen talante, y que si falla la serotonina, pues lo relacionamos siempre con la depresión, aunque tiene muchas funciones que desarrollar la serotonina, pero es como más lo conocemos. Entonces, cuando una célula recibe un mensajero químico, en este caso la serotonina, a través de su receptor, se llevan a cabo mecanismos en la membrana que implican básicamente el desplazamiento de iones, que es lo que se va a retraducir. ¿Qué iones se están moviendo? ¿En qué sentido?
y esto se va a interpretar como despolarizaciones o hiperpolarizaciones, recordando que todas las membranas, para estar listas y recibir mensajes, tienen que estar en una condición que se conoce como potencial de reposo o potencial de membrana, que ello implica que tiene una polaridad con un valor en milivoltios, que es alrededor de menos 60, menos 70 milivoltios, con el signo negativo antecediéndole, porque significa que la parte interna de la membrana celular siempre es electronegativa en relación con el exterior. Bajo esas circunstancias está lista para recibir los mensajes. Cuando está despolarizada o hiperpolarizada, no recibe mensajes. Y esa es la importancia que tiene el desplazamiento de los iones a través de los diferentes tipos de canales, de calcio, de sodio, de potasio, de cloro y muy diferentes subtipos de cada uno de ellos. De calcio, de los canales lentos, los canales rápidos, los dependientes de voltaje, los dependientes de potasio, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es la electrofisiología y bajo esas condiciones la célula se mantiene lista para responder. Y cuando es estimulada, estos fenómenos iónicos convertidos en señales eléctricas se desplazan a lo largo del axón para ser liberados en el pie o botones terminales, en donde ya se integra la señal. Aquí tenemos representado cómo esa señal eléctrica, inicialmente conocida como potencial de receptor o potencial inicial, se retraduce después en una ráfaga de potenciales de acción, de tal manera que de donde es recibida la información tiene que llegar al centro integrador, que pues en este caso es el cerebro. Y cada uno de estas señales eléctricas es lo que va a inducir la liberación de X tipo de neurotransmisores de acuerdo al tipo de red neuronal que esté activada, y eso es lo que el cerebro va a integrar, y en base a ese análisis que haga va a mandar la señal de respuesta. Eso es la electrofisiología. Si todo está correcto, entonces todo eso lo podemos registrar en tecnología sofisticada que nos va determinando cómo va fluyendo la señal eléctrica, cómo se genera, cómo se conduce, cómo llega a los centros de integración. Por ejemplo, el soma es un centro de integración. Ya lo que sale del soma es una señal totalmente distinta a la que le llegó a él. De tal manera entonces que la información que llegue a los pies o botones terminales ya va a estar muy pulida, muy delineada, muy clara, para que en la medida que se vayan haciendo las sinapsis, esa información va llegando más exacta, más estricta. Ahora, ya yéndonos otra vez a la ultraestructura, estamos aquí representando lo que es un microtúbulo. Vean ustedes a este microtúbulo cuántos tipos de proteínas lo constituyen. Entonces, si alguna de estas proteínas altera su estructura porque hay una mutación genética, o como lo vamos a ver, nosotros inducimos esas alteraciones, y es básicamente por algo muy sencillo, que puede ser la ingesta excesiva de carbohidratos o la ingesta de alcohol, o lo que se sobreestimule a nuestro sistema nervioso. Eso puede dar lugar al deterioro de todos estos materiales. Les hablaba yo al principio, vamos a hablar de toda esta ultraestructura, porque cuando yo les diga lo que se altera fundamentalmente en la
enfermedad del Alzheimer es la proteína tau. Aquí ya tenemos a la proteína tau, véanla ustedes aquí en el centro. Esta proteína tau que nos está señalando esta flecha, que forma parte de la estructura de los microtúbulos. ¿Se acuerdan que decíamos que los microtúbulos son huecos, que por lo tanto se desplaza por ahí material y que se mantienen equidistantes de otros microtúbulos, de los neurofilamentos, de los filamentos intermediarios, constituyendo una armazón que es lo que determina la estructura de las neuronas. Aquí tenemos, fíjense, con técnicas obviamente muy sofisticadas que nos permiten ver los microfilamentos que veíamos que son de actina, cómo están construyendo parte del citoesqueleto. Aquí los microtúbulos y aquí los filamentos intermedios. Les recuerdo que se pierde mucho de la organización cuando ya lo vemos por todas las técnicas a las que se tienen que someter para poderlos ver a microscopía electrónica. Evidentemente, así como los vemos, que ya lo vemos aquí muy organizadito, muy acomodadito, en la naturaleza están todavía mejor acomodados, mejor estructurados en relación a lo que ya los podemos ver. Pero evidentemente, pues en la medida en que se vayan describiendo, descubriendo y aplicando nuevas metodologías, es un círculo vicioso de nunca acabar, porque ya que se ve esto, se dice, ah, sí, pues así son los microfilamentos, analizándolos por la composición química. Pero aquí se ve como destruido. Bueno, pues vamos a cambiarle en esta metodología el paso Y, el Z, etcétera, para poder evitar esa destrucción, y así es como se va puliendo la metodología. Pero bueno, lo importante es que al mismo tiempo que se están haciendo cosas morfológicas, estudios fisiológicos, se van haciendo estudios físico-químicos. Y, por ejemplo, los estudios físico-químicos, ya que se aíslan exclusivamente microtúbulos, pues se analiza su composición. Y aquí se ve, pues, que como son proteínas muy complejas, tienen que salir de una representación genética, tiene que existir el gen que codifique para cada una de las proteínas que van a constituir al microtúbulo, cómo se organizan esas proteínas de forma espiral para dejar el espacio, el hueco, y cómo las diferentes proteínas van ayudando a la organización y determinar que se va estructurando. Aquí se está viendo cómo se están ensamblando esas diferentes proteínas para determinar el crecimiento del microtúbulo, o sea, cómo se estructura todo este material. Ahora, ya yendo exactamente a la enfermedad. Esta enfermedad de Alzheimer, pues siempre se maneja. Es que hay pérdida de neuronas colinérgicas, que son obviamente las que producen, sintetizan y manejan a la acetilcolina. Esas neuronas colinérgicas tienen que ver con la conservación de la memoria, con el desarrollo de la habilidad del lenguaje, y que va en núcleos muy particulares. Acuérdense, el área de Broca, que está ubicada un poquito hacia arriba del pabellón de la oreja, hacia adentro, esa zona es la relacionada con el área del lenguaje, y que corresponde a la zona de Broca.
por el autor, por el investigador que descubrió todo eso, ¿sí? Y pues el tercer ventrículo, que son los espacios por donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en el lado izquierdo tenemos lo que es lo normal y cómo se deteriora en la enfermedad de Alzheimer, en el que hay como un colapso de todo el material por neurodegeneración, pérdida de muchas neuronas que va dando lugar al enjutamiento del tejido y por lo tanto las circunvoluciones y todos los espacios se hacen muy prominentes y eso hace que se vaya disminuyendo el tamaño de la masa encefálica y vaya aumentando el espacio ventricular. Ese es lo que se manifiesta anatómicamente. Ahora, histológicamente, pues aparecen las famosas placas del beta amiloide, pero vamos a ver que estas fibrillas de beta amiloide son extracelulares. Siempre y todavía hay por ahí información que habla que el deterioro se debe al depósito de las placas del beta amiloide. Pero ahora se sabe que las placas del beta amiloide son extracelulares, por fuera de las neuronas. Esto es lo que se relaciona con el envejecimiento, son las placas seniles. Incluso personas adultas mayores que fallecen, se puede hacer, evidentemente, todo esto con la ética correspondiente, con el permiso de los familiares. Los estudios, por ejemplo, se hizo mucho el estudio de Einstein, ¿no? Para ver qué tenía de extraordinario su cerebro. Y pues por la edad se encuentran muchas placas beta amiloide. O sea, esto realmente sí forma parte de los procesos de envejecimiento, pero no viene a dar los síntomas de lo que es la enfermedad del Alzheimer, porque esto está por fuera de las neuronas. En cambio, esto que está por dentro de las neuronas, que se deben a un deterioro de la proteína tau, que forma fibrillas intraneuronales. Eso sí es lo que ahora se sabe que es lo que genera la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por un lado, esto es normal, relativamente normal, pero que lo podemos detener, lo podemos retardar o podemos evitar sus efectos si corregimos el problema a nivel mitocondrial, porque a final de cuentas se está describiendo que el origen de todo esto es el estrés oxidativo, que eso se da a nivel mitocondrial. Y ese exceso del estrés oxidativo es lo que produce la hiperfosforilación de la proteína tau y es lo que induce que la proteína tau, que es la que mantiene esa separación, esa organización del citoesqueleto, al alterarse, hace que todas estas estructuras colapsen. Tenemos entonces ya el citoesqueleto desorganizado y como el citoesqueleto es lo que propicia el acomodo de los organelos y evidentemente la fisiología de todos los organelos, pues todo eso se pierde. Y el inicio nuevamente está en el estrés oxidativo. Y hemos hablado ya muchísimas veces que el estrés oxidativo es producto de un exceso en el consumo de los carbohidratos. Así que si nosotros disminuimos el consumo de carbohidratos, ya tenemos por ahí una arma muy importante para evitar el deterioro neuronal,
porque eso, el estrés oxidativo, es lo que produce que se fosforile de manera inadecuada la proteína tau y por lo tanto se pierde la ultraestructura del citoesqueleto, confluyen esas ultraestructura, esos organelos celulares, colapsa toda la organización y se forman los ovillos. Y eso son las placas intraneuronales producto de la hiperfosforilación de la proteína tau, alteraciones en el citoesqueleto, y eso es lo que genera todos estos colapsos. No sé si ustedes han visto por ahí en unos videos que se publican en pues en Face o en YouTube, en los que hay algunas evidencias que hablan de que únicamente quitando todos los carbohidratos de la dieta se puede corregir el Alzheimer, ¿sí? Entonces, eso ya en la práctica está siendo demostrado y pues eso realmente es muy, muy fácil, ¿no? Y en el tratamiento que nosotros vamos a hablar de la cocarboxilasa o pirofosfato de tiamina, pues ¿qué es a lo que vamos siempre? A corregir la disfuncionalidad mitocondrial, que acuérdense que lo que siempre repetimos, que es la base del desarrollo de prácticamente todas las enfermedades. Entonces, si nosotros vamos a la base, que es corregir el metabolismo, eliminar lo que es el estrés oxidativo, pues podemos incluso regenerar todos estos problemas. En la práctica clínica hemos hablado mucho de esto porque nos consta. Ahora bien, veámoslo como, ¿qué es eso de la proteína? Ya vimos lo que es la proteína tau. Ahora vamos a ver de lo que se ha hablado tanto siempre, que del beta amiloide. La molécula del beta amiloide es una proteína, glicoproteína. ¿Qué quiere decir eso? Que es una proteína con carbohidratos. Forma parte de la membrana de prácticamente todas nuestras células. Aquí tenemos representado un fragmentito de una célula, de su membrana, de la membrana plasmática de una célula, en donde pues se observan algunas proteínas empotradas en ella. Acuérdense, aquí están las bombas electrogénicas, las ATPasas, los diferentes tipos de canales, los diferentes tipos de receptores. Bueno, pues una de esas proteínas integrales que atraviesan a la membrana de lado a lado es el beta amiloide. Y pues tiene funciones muy importantes de mensajería, forma parte estructural de las propias células, pero resulta que bajo ciertas circunstancias actúan unas proteínas que se llaman secretasas. Hay alfa, beta y gamma secretasas, que son proteínas muy complejas. Obviamente forman parte de este engranaje, de este andamiaje para una célula normal. Pero resulta que bajo circunstancias, pues esto es acelerado, por ejemplo, de la hiperglicemia. Los pacientes con diabetes, esto lo tienen más acelerado. Y en el envejecimiento, pues ya lo veíamos que así es. Y recuerden esto también, que la diabetes mellitus es un modelo de envejecimiento acelerado. Lo que le ocurre al diabético es lo que nos ocurre a todos con el transcurso del tiempo si nos dejamos. Ajá. O sea, que de nosotros depende a través de nuestro estilo de vida, que esto ocurra a mayor velocidad. De que va a ocurrir como consecuencia del envejecimiento, va a ocurrir.
Pero si nosotros le damos las condiciones a través de una dieta adecuada, a través de una actividad física mínima, de un buen sueño, de un estrés manejable, todo esto se puede retrasar. Entonces, la presencia del beta amiloide es normal, pero bajo circunstancias de hiperglucemia, de que se liberan las moléculas proinflamatorias, etcétera, se activa esta secretasa gamma, que es la que rompe la parte externa de toda esta molécula y es lo que representa al beta amiloide. Este beta amiloide queda libre, por eso hablábamos de que es extracelular, y en el líquido extracelular pues se van uniendo varias de ellas, formando pues primero es un monómero, después ya varios de ellos y luego ya se van reorganizando, estructurando, formando las protofibrillas o fibrillas primarias y luego ya forman las agregaciones que nos vienen a dar la placa amiloide. Pero esta molécula, el beta amiloide, tiene funciones normales. El problema es cuando le damos las condiciones para que a través de diferentes factores como la hiperglucemia, como la presencia de moléculas inductoras de la inflamación, se activa la secretasa, la corta y quedan libres esas fibrillas del beta amiloide que son las que forman las placas amiloideas, ¿sí? Pero recuerden, esto está por fuera, pero aún así llega a ser deteriorante en todo nuestro sistema nervioso, así que no solamente las neuronas, sino todo lo que es el tejido neuronal, que son los astrocitos, que son la microglía, que son las células de Schwann, todas ellas se ven afectadas. Mientras que la proteína tau se está dando en el interior de las células. Entonces decíamos que la proteína tau forma parte de los microtúbulos. Cuando esta proteína disfunciona, o sea, su sensibilidad es mayor con respecto a muchas de las otras proteínas, aunque ahorita vamos a ver que también hay otras proteínas implicadas en esto, empieza la desnaturalización de esos microtúbulos, por lo tanto el citoesqueleto ya se altera, la organización de todos los elementos intracelulares, las mitocondrias, el retículo endoplásmico, los peroxisomas, lisosomas, etcétera, empiezan a deteriorarse, pues obviamente porque ahora ya están chocando unas con las otras, se les impide mantener su potencial de membrana adecuado, porque cada uno de los organelos, como tiene membrana, tiene su propio potencial eléctrico. Todo eso disfunciona debido al deterioro del citoesqueleto. En el interior, entonces, tenemos los agregados de la proteína tau y las placas fibrilares están en el interior de la célula. Entonces, una cosa es el beta amiloide y otra cosa es la proteína tau alterada que da lugar a las placas intracelulares neurofibrilares, que son las que determinan la neurodegeneración en el caso de los pacientes con Alzheimer. Muy recientemente se habla de otra proteína, que es la cofilina. Esta es una investigación del 2020, o sea, es súper reciente, en la que se describe que las estructuras que forman parte de las espinas dendríticas, ay, no les hablé de las espinas dendríticas, ¿verdad? Hablé del soma, del cono axónico, los axones y las dendritas.
Las espinas dendríticas son proyecciones que se generan justamente en las dendritas y es a lo que se le atribuye la neuroplasticidad. En la medida en que tenemos centros neuronales o rutas neuronales activas, por ejemplo, para integrar una información, ¿no? Como ahorita que estamos hablando exclusivamente de una neurona. Se abre el circuito en donde tenemos ahí almacenada la información de neurología. Y ahí le vamos agregando cada vez más información. Ahorita le metimos mucho de la ultraestructura y que de la proteína tau. Bueno, pues si nosotros seguimos nutriendo ese engrama, que es el conjunto de neuronas que están manejando una información definida, y lo seguimos trabajando y lo seguimos incentivando y lo seguimos nutriendo, cada vez se van a ir desarrollando un mayor número de espinas dendríticas, que son zonas morfológicas a través de las cuales se van a establecer nuevos contactos. Por eso es que a pesar de la edad que tengamos, podemos hacer que se desarrolle nuestro sistema nervioso a través de la generación de estas espinas dendríticas. Y que aquí las tenemos representadas. Esta es una micrografía tomada con microscopía confocal, con un marcador específico para membranas de el soma del axón, y obviamente están resaltadas las espinas dendríticas, porque el marcador con inmunocitoquímica van a químicos, a compuestos químicos que tiene únicamente ciertas estructuras. Entonces, cada uno de estos puntitos que ustedes ven aquí está representando espinas dendríticas y aquí están esquematizadas. Es una proyección de la dendrita y tiene esta configuración porque va a conectar con otras espinas dendríticas o con otro axón o con otra neurona. Se establece una sinapsis. Y para que se establezca esa conexión, son proteínas dentro de las cuales ellos describen en este artículo, no les puse aquí la cita bibliográfica, pero a quien le interese, ya saben, me pueden mandar un WhatsApp y por ahí se los mando. Entonces dicen que ellos se imaginan cómo funciona esta estructura como si fuera una escalera eléctrica. Y la proteína, bueno, en el caso de la escalera eléctrica, hay un engranaje que es el que permite que esa proteína, esa escalera vaya y regrese, ¿sí? Es una cadena que está yendo y regresando. Esa proteína que hace que regrese esa actina, ya veíamos la actina como está estructurada, es lo que ellos le llaman la cofilina. Bajo condiciones de la presencia de alteraciones de la proteína tau, evidentemente se altera también la cofilina y por lo tanto tiene la repercusión en la alteración de la proteína que nos permite la organización de esa cadena que va y viene, y entonces eso hace que se deteriore esa estructura. Entonces eso es lo que da lugar a que se pierdan las espinas y pues es parte de la neurodegeneración, aunque pues se sabe que la neurodegeneración es en todo, pero ellos están haciendo esta investigación que explica por qué también se deterioran las espinas. Y aquí tenemos pues la proteína tau, la proteína beta amiloide, como está en la
membrana celular y luego cuando entra la secretasa la rompe y extracelularmente se forma la placa fibrilar, la placa beta amiloide. Y eso no solamente se da en el soma o en las terminaciones dendríticas, sino también en las terminaciones axónicas, en donde evidentemente por deterioro de la proteína tau se genera la alteración con la producción de las fibrillas intracelulares, y aquí tenemos el beta amiloide normal, que luego después por efecto de las citocinas, de las linfocinas, interleucinas, todas las moléculas proinflamatorias, el estrés oxidativo da lugar al deterioro de la membrana, a la disfunción mitocondrial y toda la formación de las placas extracelulares por el depósito del beta amiloide. O sea que se está explicando la alteración en todos los niveles. Ahora, el deterioro de la persona, pues donde es más representativo es a nivel neuronal, pero también se da a nivel vascular. Entonces, aquí tenemos cómo afecta todo ese problema a nivel de la endotelio, a nivel de las células que revisten por la parte interna los vasos sanguíneos, y vean ustedes también cómo se da la disfuncionalidad por la presencia del beta amiloide. El beta amiloide se es reconocido por los receptores de los AGEs. O sea, el AG, recuerden ustedes que son los productos de glicosilación avanzada, que son producto de la glucosilación de proteínas, de lípidos, de otros carbohidratos, y el representante prototipo es la hemoglobina glicosilada, y eso pues por el exceso de la glucosa circulante. Pero esos productos glicosilados tienen sus receptores, y esos receptores son normales en todas las células, porque esos productos glicosilados permanentemente se nos están formando, pero son atrapados por los receptores para ser eliminados, sobre todo por los macrófagos, todas las células del sistema inmunológico encargados de eliminar todo ello. Sin embargo, en el caso ahorita que vemos del beta amiloide que se está sobreproduciendo en el exterior, se une a esos receptores porque son moléculas extrañas. A final de cuentas, eso no debe de existir aquí, y entonces se producen los famosísimos fenómenos de transducción de señales que a final de cuentas activan a genes que van a dar lugar a la producción de las moléculas proinflamatorias. Y ellas a su vez van a repercutir en los procesos de la coagulación y van a actuar como procesos protrombóticos, ¿sí? Entonces, es lo que veíamos nada más a nivel neuronal, también se está generando a nivel de otros tipos de células, pero pues lo que ha atrapado más la atención es la neurodegeneración. Pero para estos investigadores, es lo que ellos dicen, el papel de los péptidos amiloideos en la disfunción vascular y en la desregulación plaquetaria en la enfermedad del Alzheimer. ¿Sí? Así que vean ustedes cómo el beta amiloide, que puede actuar, puede estimular a estas plaquetas, por ejemplo, desde el punto de vista a través de los receptores que pueden ser los de las AGEs, o pueden actuar por receptores intermedios, o pueden entrar por endocitosis. El punto es que vienen a modificar toda la fisiología celular, integrando pues
rutas que van a dar a una disfuncionalidad en general, ¿no? Aquí lo estamos viendo en el endotelio vascular, aquí lo estamos viendo en las plaquetas, y pues eso va a dar lugar, aquí está el beta amiloide que retroestimula, y entonces nos va a dar lugar a la inflamación vascular, a la agregación plaquetaria, y pues eso obviamente es un proceso ya de protrombosis. Y pues evidentemente aquí a nivel vascular. Entonces, eso es a nivel general, no es nada más a nivel vascular. Pero en estos otros artículos nos habla del papel del beta amiloide en la regulación de la memoria. O sea, aquí sí, a nivel neuronal, pero vean, ellos se van a analizar todo a nivel bioquímico. Aquí nos está diciendo cómo la alteración de la mitocondria por el exceso de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, que es el estrés oxidativo, como consecuencia del beta amiloide incrementado, esto forma un círculo vicioso. A medida que hay beta amiloide, se van a alterar las mitocondrias, esto va a generar más especies reactivas, que va a inducir que se aumente más el beta amiloide, y todo eso pues lo vamos a ver a nivel fisiológico, y pues todo esto en condiciones, digamos, de exceso, nos va a llevar a la disfuncionalidad. En términos generales, ya veíamos que el beta amiloide está presente en todas las células, forma parte de procesos normales, bajo condiciones fisiológicas, aquí lo dice claramente, concentraciones fisiológicas, el beta amiloide nos da una buena actividad en nuestras actividades cognitivas, ¿sí? Pero cuando disfunciona, cuando está en concentraciones patológicas, va por el contrario, disminuye esas actividades cognitivas. Eso lo podemos ver porque aumentan las placas amiloideas. Obviamente aquí el amiloide está pegado a la membrana celular, no forma placas y por lo tanto está cubriendo con sus funciones normales. Pero cuando se sobreproduce, se forman las placas, eso también da lugar a la fosforilación de la proteína tau, y todo ello va a repercutir en una disminución de la funcionalidad de la barrera hematoencefálica. Pero todo está concatenado con el metabolismo a nivel mitocondrial. Y todavía aquí, bien desglosadito, ya dentro de la mitocondria, porque aquí la disfuncionalidad de la mitocondria nos lleva a procesos, a fenómenos patológicos extramitocondriales. Pero aquí estamos viendo dentro de la mitocondria qué es lo que hace el beta amiloide. Nos induce la sobreproducción de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, que nos va a llevar a la hiperfosforilación de la proteína tau se altera y entonces se forma el círculo vicioso que nos va a impedir la actividad mitocondrial y por lo tanto la energía va a colapsar, hay pérdida de la sinapsis, disminución del potencial de membrana, fragmentación mitocondrial, etcétera, etcétera, todo relacionado con la fisiología mitocondrial. Así que pues nuevamente vamos a ver que la solución está corregir la fisiología mitocondrial, ¿sí? Esto que está representado en esta parte, ya sabemos que la disfunción mitocondrial va a dar lugar a la lipoperoxidación del ADN mitocondrial. Recuerden que la mitocondria tiene su propio ADN para sintetizar muchas de las proteínas que forman parte de su estructura.
Y si estamos alterando el ADN mitocondrial, pues porque el beta-amiloide nos está induciendo la síntesis de las moléculas proinflamatorias, pues obviamente todo eso va a repercutir y es un círculo vicioso. Así que lo que vamos a lo que vamos es a recuperar la fisiología mitocondrial para que toda esta cascada de deterioro se pueda eliminar. Entonces, recordando nada más que las placas seniles son extracelulares, mientras que los ovillos neurofibrilares son producto intracelular. Entonces, en el envejecimiento cerebral, que es lo que ocurre también en los pacientes diabéticos, los marcadores del estrés oxidativo aumentan al triple con respecto a los jóvenes. Aumentan los niveles de proteínas fibrilares gliales, las citocinas proinflamatorias, las interleucinas. Las más nefastas son la 1 beta y la 6. Todo lo que es la ciclooxigenasa 12 activa, que es lo que nos van a dar lugar a los leucotrienos, tromboxanos, todo lo que va a dar una inflamación mayor, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor que es uno también de los más deteriorantes que podemos tener en condiciones de exceso, como siempre, la hiperfosforilación de la proteína tau, el incremento de los niveles de la proteína beta-amiloide soluble a más del doble, y obviamente esto nos va a llevar a la apoptosis por la actividad de la ruta de las caspasas 3 y 9, y disminución del factor de crecimiento neuronal, que esto es el que nos hace que se generen las famosas espinas dendríticas. Así que todo esto está en deterioro por el envejecimiento, por la hiperglucemia, y que se da bajo condiciones de deterioro de los inductores del Alzheimer, que pues ya veíamos que lo dispara, un metabolismo mitocondrial disfuncional, que es lo que lleva a todo esto, pero generado por un estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo es producto de del exceso en el consumo de carbohidratos, ¿sí? Y pues aquí tenemos representado que no solamente es a nivel de las neuronas, sino también las células gliales. También igual la neuroinflamación, pues no nada más se da en las neuronas, sino todos los elementos del sistema nervioso, ya sea porque existan las placas beta-amiloides en el exterior o en el interior de las neuronas. Y pues recordando que nuestro pirofosfato de tiamina o cocarboxilasa justamente va a este nivel. Va a inducir que todo el metabolismo que se da en las crestas mitocondriales, todo lo que es la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, de lo que uno de los elementos, los complejos 1, 2, 3 y el 5, están empotradas, son proteínas que están empotradas en la membrana interna mitocondrial. Recordando, aquí está la mitocondria, esto es un corte transversal de una mitocondria vista a nivel de microscopía electrónica de transmisión, en donde se observa la membrana externa y la membrana interna plegada formando numerosas crestas, y la puntita de una de estas crestas es la que está aquí representada, y parte de estos complejos son
parte de las moléculas que forman el ciclo de Krebs. El malato y el succinato, que forman parte de las reacciones del ciclo de Krebs, están justamente aquí formando parte de estos complejos de la cadena respiratoria, que son los que llevan a cabo los procesos de oxidorreducción, recordando que hasta aquí es donde ingresa el oxígeno. Se forman las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno como consecuencia de esas reacciones del ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos, pero aquí tienen, en esa concentración tienen funciones de señalizadores normales. Pero si tenemos un exceso de consumo de carbohidratos, se sobreproducen los mecanismos de control, que son la superóxido dismutasa, la catalasa, el sistema del glutatión oxidado y reducido, no se dan abasto, y entonces se produce el estrés oxidativo, que nos da lugar a la lipoperoxidación de todos los componentes de la membrana, y por lo tanto el potencial eléctrico de la membrana, su fluidez se ven alterados, y ahí tenemos ya la disfuncionalidad mitocondrial y todas las alteraciones que ya mencionábamos. Por lo tanto, la ATP sintetasa, de la cual tenemos aquí un esquema, encargada de sintetizar el ATP activada por estos mecanismos de oxidorreducción de la cadena fosforilativa, se inhibe, por lo tanto no hay producción de ATP, y entonces todo este mecanismo de biosíntesis del ATP se ve alterado, no hay producción de ATP, y entonces la célula empieza a disfuncionar porque depende de todas las moléculas macroérgicas, fundamentalmente del ATP. Así que esta molécula, por ejemplo, de la bomba electrogénica, que es la encargada de mantener la asimetría iónica en todas las membranas mitocondriales del retículo endoplásmico del aparato de Golgi, la membrana plasmática se pierde y ya no funciona porque depende del ATP. Si no tenemos ATP, esto empieza a disfuncionar, se empiezan a igualar las concentraciones iónicas a ambos lados de la membrana, y por lo tanto entonces se pierde la sensibilidad de las neuronas, ya no van a obedecer a los mensajeros químicos, a los neurotransmisores, al factor de crecimiento neuronal, etcétera, etcétera, porque todos estos mecanismos electroquímicos en deficiencia de ATP se pierden. Y por lo tanto, entonces tenemos ya muchas alteraciones, todos los procesos de la polarización, que es el estado de alerta de la célula, y de lo que depende la funcionalidad neuronal, de las despolarizaciones, hiperpolarizaciones y repolarizaciones para recibir los mensajes, pues igual están alterados. Y a nivel del retículo endoplásmico también igual, y si lo vemos a nivel de la envoltura nuclear va a ser exactamente lo mismo. Así que tenemos alteraciones de hiperexcitabilidad o hipoexcitabilidad, no solamente a nivel neuronal, sino en todas nuestras células de todo nuestro organismo. Así que si aplicamos nosotros el pirofosfato de tiamina, vamos a reactivar la fisiología mitocondrial, vamos a recuperar la producción del ATP, que nos va a dar nuevamente la regularización en cuanto a la polaridad de las membranas, que es lo que nos va a permitir la sensibilidad, luego la conducción de los impulsos eléctricos, la repolarización a través de la actividad de la bomba sodio-potasio, que es la que se conoce como ATPasas, porque dependen del ATP, en la neurotransmisión, en la sinapsis, también todo depende del ATP, y así sucesivamente. Entonces, cuando hay deficiencia de tiamina, todo esto se ha comprobado,
Entonces tenemos la inflamación, el estrés oxidativo, la excitotoxicidad que nos llevan a la muerte celular. Y si vamos analizando cada uno de estos factores, vamos a ver que en todos ellos están implicados en, pues no solo en la enfermedad de Alzheimer, sino en el envejecimiento, y pues en todo lo que son las neuropatías, la neurodegeneración. En todos ellos hay disminución de la actividad de la transcetolasa, del complejo de la deshidrogenasa del alfa-cetoglutarato. Deshidrogenasa, por lo tanto, disminuye la síntesis del ATP, lo que veíamos, la actividad de las bombas electrogénicas, eso nos va a llevar al excitotoxicidad y a la muerte celular. O sea, por donde quiera que lo veamos, si nosotros vemos todas estas disfuncionalidades, y me van a decir ustedes, pero aquí se está hablando de deficiencia de tiamina. ¿Saben qué genera deficiencia de tiamina? El consumo excesivo de carbohidratos, porque para metabolizarse se necesita justamente el tirofosfato de tiamina, que se obtiene obviamente de la tiamina. Entonces, si nosotros estamos metiendo algo que lo utiliza mucho, pues entonces se va a crear esa deficiencia y entonces se van a concentrar los carbohidratos y todos sus productos, sus subproductos, que son los que van a dar la citotoxicidad por alteraciones en las moléculas que nos llevan a la alteración metabólica. Entonces aquí vemos disminución de la síntesis de ácidos grasos. Pues ¿eso en qué va a repercutir? Pues en la desmielinización. Y por donde quiera que lo vean ustedes, eso nos va a llevar a la neurodegeneración. Incluso hay algunos autores que han considerado al Alzheimer como la diabetes mellitus tipo 3, porque en ellos se ve justamente alterado su metabolismo. Entonces, lo que normalmente debería de ser la utilización de la glucosa, siempre se habla de que las neuronas dependen de la glucosa. No, ellas también utilizan mucho a los ácidos grasos y sus derivados, que son los cuerpos cetónicos. Todos ellos entran al ciclo de Krebs. Pero si justamente nosotros tenemos que la mitocondria está disfuncional y no puede llevar a cabo todo esto de lo que normalmente depende, pues evidentemente eso va a ser como una autointoxicación que tiene la célula por alteración de los procesos del metabolismo. Por eso es que algunos investigadores han propuesto que el Alzheimer sea llamada diabetes mellitus tipo 3, porque ellos se han enfocado mucho en el deterioro neuronal como consecuencia de la disfuncionalidad metabólica. Pero igualitito esto está ocurriendo en el hepatocito, igualitito está ocurriendo en las células de los glomérulos renales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, en términos generales, la medicina alopática prescribe medicamentos neurológicos para corregir la demencia senil y la demencia tipo Alzheimer. Y muchos de estos productos son pues, derivados de la fenitoína, ¿no? Y estos contienen la cadena de la piperacina, ¿no? Y todos estos ustedes los conocen. La clorpromacina, tioridacina, prochlorperacina, promacina y todos sus derivados, ¿no? El piportil. Todos estos, el haloperidol, son muy común que los recomienden porque con eso se van a corregir las disfunciones neuronales. Y resulta
que estos productos lo que van a hacer es a inhibir a la piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa es fundamental para un metabolismo adecuado a nivel mitocondrial. Entonces, el fundamento que ellos tienen, es que son antagonistas de unos neurotransmisores que son los que están produciendo todas esas disfuncionalidades. Pero a nivel bioquímico, lo que van a hacer, inhiben la producción de los neurotransmisores porque inhiben a esta enzima, la piruvato deshidrogenasa, que es la que determina un metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de los aminoácidos de manera idónea. Y justamente es lo que hace el pirofosfato de tiamina. El pirofosfato de tiamina la va a activar y con ello tenemos la producción de neurotransmisores, que es en lo que está deficiente ese paciente. Y bajo esas circunstancias vamos a inducir la reactivación de la función neuronal. Así que ese es el fundamento en el que se basa este tratamiento de pirofosfato de tiamina cocarboxilasa, nombre comercial carcilasa, y si se aplica de manera suprafisiológica a través de las venoclisis, pues obviamente nos va a ir resolviendo todos estos problemas. Estos medicamentos no se los van a poder quitar así de la noche a la mañana. Los tienen que ir disminuyendo muy gradualmente en la medida en que ustedes vayan viendo cómo se van recuperando todas las alteraciones producidas por pues la alteración del metabolismo que se fue dando gradualmente. ¿Okay? Esto que tenemos aquí es lo que produce deficiencia de tiamina. La cafeína contiene uno de sus muchos productos, es el ácido clorogénico, y ese ácido clorogénico destruye a la molécula del pirofosfato de tiamina. La malnutrición en la que falta el aporte tiamínico, la ingesta de tiaminasas que van en algunos alimentos, como por ejemplo el pescado crudo en el ceviche, van muchas tiaminasas. Y el exceso de carbohidratos simples, eso nos va a generar deficiencia de tiamina. Así que cuidado con todo eso. Y pues nuestra recomendación es la utilización de la carcilasa, que es a base de pirofosfato de tiamina, que en términos generales para estos pacientes los hemos utilizado por la vía endovenosa. En 250 mililitros de solución salina o suero fisiológico, se vacía el contenido del frasco completo, que son 25 mililitros. Cada mililitro tiene 40 miligramos y se está metiendo 1 gramo de pirofosfato de tiamina. Acuérdense, esta es la forma activa de la vitamina B1 o tiamina, que esa es la importancia de esta molécula. Porque si metemos tiamina, las células tienen que sacar de su ATP para convertirlo primero en monofosfato de tiamina y luego en pirofosfato de tiamina, y las neuronas hasta trifosfato de tiamina, que lo utilizan como tal. Entonces la entrada de la molécula ya como tal impide sacrificar a las células del propio organismo para que aporten ATP y sintetizar el pirofosfato de tiamina que utilizan todas nuestras células. Entonces no solamente le va a arreglar a las neuronas, sino va a ir a arreglar, ya veíamos las células del endotelio, a las mismas plaquetas, las células del riñón, del corazón, del hígado,
porque esto es metabolismo y cada una de nuestras células requiere del metabolismo adecuado en las mitocondrias. Así que lo hemos implementado, este tratamiento, con una venoclisis cada semana a una velocidad de 70 y 80 gotas por minuto, que nos da un tiempo aproximado de 2 horas, después de desayunar o después de comer. Teniendo esa circunstancia, porque estamos hablando de personas que pueden no ser hiperglucémicas, no pueden ser diabéticas. Si son personas que tienen diabetes, que obviamente todo esto se acelera aún más, el día que se apliquen la venoclisis no deben de tomarse los hipoglucemiantes. En los pacientes que tienen la presión arterial descontrolada, se debe de tomar la precaución de controlar primero la presión arterial a través de la administración de la misma carcilasa, pero por la vía intramuscular. 3 mililitros según el umbral de la persona. Si le resulta muy molesta porque tiene un pH ácido para mantener la molécula activa, entonces se puede agregar 1 mililitro de procaína o lidocaína, mezclarla muy bien y administrarla diario, y más o menos en unos 10, 15 días, máximo 15 días, en promedio en 8, 10 días, la presión arterial ya se estabiliza y entonces ya pueden proceder a la aplicación de la venoclisis. Esa es la idea. Si hay personas que no se pueden canalizar por la razón que sea, entonces se recomienda la aplicación intramuscular y el esquema puede ir variando dependiendo de la respuesta que tenga el paciente. Nosotros ponemos estos protocolos porque pues son los que utilizamos en nuestras investigaciones, pero no quiere decir que sea exactamente así como ustedes se lo tengan que aplicar a sus pacientes. Tienen que hacer las adecuaciones dependiendo del grado de deterioro. A lo mejor está tan deteriorada la persona que amerite que le pongan una venoclisis cada 4 días o cada 15 días y apenas inicia con el problema. En fin, todo eso ustedes lo tienen que valorar. Estos son los esquemas que nosotros utilizamos para nuestras investigaciones. Y para la vía las personas adultas mayores o niños, se puede aplicar, administrar por la vía sublingual de 1 a 2 mililitros diario para personas que pues les resulte muy difícil la canalización o que ya no acepten ninguna técnica invasiva. La respuesta va a ser mucho más lenta, pero sí hay respuesta a este método de administración. Todo eso es bien importante, ¿sí? Entonces, ¿con quién se contraindica? Con el alcohol. Se ha reportado los mismos pacientes que cuando lo juntan es un dolor de cabeza insoportable. Sí, entonces eso sí no hay reporte, no hemos estudiado, no hay en dónde reconocer o hacer el estudio cuál es la interacción. El punto es que los pacientes reportan que es un dolor de cabeza insoportable cuando beben y se aplican el pirofosfato de tiamina. Entonces tiene que haber mínimo unos 4 días de diferencia entre uno y otro, que se metabolice el alcohol. Ahora, si el paciente es alcohólico consuetudinario, pues tiene que definir si se quiere
corregir, tiene que dejar el alcohol, que por cierto, muchos de los deterioros, el alcoholismo, ustedes saben, que produce el síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿no? Que son el deterioro de las actividades, justamente de estas actividades neuronales y cognitivas por el efecto del alcohol mismo continuamente presente en el aparato circulatorio, ¿no? Y les llega a las neuronas porque les llega. Igual como se va deteriorando el hígado, se va deteriorando el sistema nervioso y pues es lo que da lugar al síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿no? Que llega pues hasta la demencia. Y todo eso se recupera con un tratamiento de pirofosfato de tiamina, pero tiene que dejar el alcohol o que se arriesgue a tener ese súper dolorón de cabeza que incluso los familiares lo dicen. Dice, les da un dolor de cabeza que dicen, no vuelvo a tomar alcohol porque es terrible. Y el té negro y todo lo que es negro, que contiene cafeína, ya les hablaba yo del ácido clorogénico, ¿no? Que este es el factor antitiamínico, ¿sí? Así que yo les digo siempre que las aguas negras que son el café, la Coca-Cola y todo lo que es negro, va al caño, ¿sí? Esa forma es buena de manejarlos. Es negro, va al caño, no se usa. Esto es todo lo que es el ácido clorogénico. Y pues el uso de drogas, alcohol, café, nicotina, todo eso generan mayor demanda de tiamina, pues porque la está destruyendo estos mismos productos. Y estos son una cita bibliográfica, ¿no? Así que pues eso es lo que les quería yo comentar respecto a este padecimiento. Espero haber sido lo suficientemente explícita para que quede fundamentado en dónde está el padecimiento y también que tiene solución. Muchas gracias. Ahí estoy a sus órdenes.